de fragmentar los colores de la bandera nacional y hacer con ellos acciones, accionar, no dejarlo solamente en el plano simbólico. Y esa posibilidad de analizar nuestra internalización del color, de lo político, está relacionada además con una conexión, con un vínculo muy concreto que Karin logró en un viaje a Caracas, en el que ella tuvo dos momentos que fueron especiales, ¿no? Un momento fue con Paula Páez, que es una persona que tiene formación como ceramista y que le transmitió a Karen su gran necesidad de crear un taller de cerámica en la zona donde ella está. Karen esto la movió mucho porque entendió además que hay como, especialmente desde el punto de vista de la mujer, hay como una necesidad de producir, una necesidad de crear, una necesidad de vincularse, una necesidad de hacer comunidad, una necesidad de responsabilizarse. O sea, hay toda una cantidad de elementos que son muy importantes para el tipo de práctica que hace Karin, que es un artista que cada vez se ha ido alejando más de la idea de producción de objetos e incluso de producción de síntesis. Por ejemplo, para ella esto es un proyecto que tiene que sostenerse en el plano del proceso, tanto así que ni siquiera este análisis va acompañado de una síntesis. O sea, se quiere o se pretende al menos que se mantenga en esa dimensión analítica. Entonces, lo que se hace es incorporar por un lado al deseo de Paula de hacer un taller, y se genera esta dinámica en la que todos estamos participando, haciendo con la ayuda además indispensable de las amigas de la Asociación Nacional de las Artes del Fuego, especialmente el CESTE, Josefina Álvarez estuvo también por acá, Noemí Márquez, en fin, todas las figuras muy importantes de lo que son las artes del pueblo de Venezuela, que nos han estado acompañando, asesorando, Valerie Brazo, que nos dan la motivación para que este taller se pueda hacer, y de esas piezas que cada uno de nosotros hacemos se ponen a la venta y se crea un fondo que va destinado a esta posibilidad de que el deseo y la necesidad de Paula Páez se puedan hacer realidad. Al menos lo estamos intentando. Y por otro lado, es un elemento muy importante para Karin a la hora de estructurar su análisis, fue un contacto justamente que tuvo muy intenso con nuestro invitador hoy, el Padre Moreno, en cuanto a su aproximación a lo que es el tema de cómo se compone la sociedad venezolana. Yo les quiero recordar que el Padre Moreno es una persona a la que respetamos mucho, no solamente por su singular inteligencia, sino porque además es una persona que ha estado continuamente en la palestra pública dando muestras de un conocimiento excepcional de lo que nos pasa a nosotros como país. Seguramente han tenido oportunidad de leer sus columnas en el Nacional, las recomiendo especialmente. Además, el padre tiene un récord académico que incluye su bagaje como sociólogo, politólogo, es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, y en su universidad es la Universidad de Carabobo, es doctor en ciencias sociales,
recibió un doctorado honoris causa también de la Universidad del Zulia y dirige un lugar muy especial que se llama el Centro de Investigaciones Populares, que es un espacio en donde se concentran una cantidad de investigaciones que dirige el padre, que son extremadamente interesantes. Hay dos publicaciones en particular que son muy recomendables, que ojalá se pudieran hacer de ellas. Una es El aro y la trama, que es este libro que tenemos aquí enfrente y que va a estar disponible en la librería Calatos, aquí mismo en los Galpones. Y hay un libro que ha tenido mucha repercusión, que se llama Y salimos a matar gente, que es otra de los esfuerzos de investigación del padre Moreno. Yo no sé si Karin quiere decirle algunas palabras antes de que el padre empiece a hablar de lo que él llama la familia así, la familia asá, en el contexto del mundo de vida popular venezolano. Es de lo que el padre nos va a hablar hoy acá. Bienvenido, padre Moreno, bienvenidos a ustedes, gracias por estar aquí. Cari. Bueno. Gracias, Jesús. Tiene que ser Cari. Bueno, gracias por tu introducción. Hay dos cosas que me interesarían hablar acá. Una es que mi posición con mi trabajo más y más ocupa un lugar yo voy a hablar eso en inglés, no sé muy bien, neither nor, ¿cómo se llama? Neither nor. Ni, no, sí, entonces ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, o sea, no me coloco, ok, I'm sorry, no me coloco en una posición de un artista que piensa el sujeto, la idea del artista, y no me pongo tampoco en una situación de producir objetos de arte, ¿no? Yo pienso que en los 60 hubo un momento muy importante en el arte donde el objeto y el sujeto se encontraron, ¿no? se mezclaron, y que hay que producir a partir de ese momento, que no hay que retroceder al sujeto, ¿no? El sujeto ideal, y tampoco hay que estar muy preocupado con el objeto. Entonces esa muestra aquí es más un paso a ese proceso, que es un proceso que yo no tengo el conocimiento a priori, ¿no? Yo pienso a partir de mis experiencias. Entonces lo que va a generar acá me va a hacer mi próximo paso, ¿no? Va más o menos direccionarme para mi próxima obra. Entonces es más o menos así que yo me opero como artista, y jamás podría ter hecho eso sin el apoyo del periférico. Yo pienso que Periférico ocupa un lugar bastante importante e interesante acá en Caracas, porque no es una galería de arte y porque no es un museo. No tiene la carga burocrática de un museo que está siempre, ¿no? con un tipo de programa muy específico, y no tiene la carga de una galería que tiene un programa también bastante específico. Es un espacio híbrido, y por ser un espacio híbrido puede, ¿no? abrir un tipo de muestra así, una muestra que es híbrida, que propone un artista que no está solo, que está con muchas otras personas, y que construye a partir de estar con muchas otras personas, y que construye a partir de una realidad, que no construye a partir de una relación isolada adentro de un estudio produciendo objetos, que yo no opero de esa manera como artista.
mi encuentro con Padre Moreno fue bastante importante porque él me habló mucho de una Venezuela que yo no conocía. Y después yo tuve la experiencia, ¿no?, de conocer una Venezuela y despacio, muy despacio, las cosas que él me hablaba me venían a la cabeza, a la memoria, ¿no? Y me impresionó mucho cómo Venezuela tenía algo que no encuentro eso en muchos otros lugares, que ahora yo incorporé el concepto que es la idea de humaneza, ¿no? Eso fue lo que más me impresionó y eso fue lo que me permitió hacer esa obra, ¿no? Esa obra está impregnada, ¿no?, de humaneza, o sea, es un grupo excepcional de personas que están acá trabajando, ¿no?, y haciendo algo. Y Paula es parte, es el dispositivo, ¿no?, que hizo con que esa situación se generase. Pero yo ya no pienso más que eso es mi obra, ¿no? Porque ahora yo vuelvo a mi casa y ese espacio va a ser ocupado por las personas que están haciendo esa obra. Y lo que va a pasar acá, yo no sé. Yo no tengo la menor idea, pero mi deseo es que las personas vengan y participen de la obra, ¿no?, y que produzcan cerámica. Porque yo pienso que el acto tenía que estar junto con el lenguaje, ¿no?, que no puede estar separado. Uno de los problemas del arte conceptual es que separó, ¿no?, el objeto del pensamiento. Entonces hay mucho lenguaje, hay mucha escrita y no hay mucha acción. Y el lenguaje y la escrita no necesariamente está relacionado al cuerpo de la persona que está produciendo ese lenguaje. Entonces, por ejemplo, tenemos situaciones donde miramos artistas marxistas trabajando en Miami Basel, ¿no? Esas cosas que me parece que el arte conceptual permitió ese tipo de situación, al cual vos podés escribir las cosas y las cosas no necesariamente tienen que estar vinculadas con tu realidad. Entonces yo pienso que hacer obra significa que vos vas a trabajar de acuerdo con las cosas que pensás y cómo actuás como artista. Que tu mundo es lo que pensás, es lo que haces, es lo que escribís. Las cosas vienen juntas. Y las mujeres con que yo interagí acá, las ceramistas, tienen mucho esa relación con su trabajo. Y para mí fue un encuentro, ¿no?, con todos ustedes. Jamás podría hacer eso sin ustedes. O sea, no hay. Entonces no es una obra mía, ¿no? Yo creé una estructura abierta, pero la obra es algo que yo no la puedo definir. Aún, quizás en 5 años yo pueda definir. Pero quizás no tiene que llamar obra, se tiene que llamar otra cosa. Yo en realidad que no sé, pero es más allá de mí como persona, ¿no? Para mí es algo más complejo, que es difícil definir, bastante difícil, porque también aparte de eso, yo pienso que hay un trabajo de terapia institucional que hago sin ser terapeuta, ¿no? Es el artista que no es el artista, la terapia que no es terapia, todo lo que es, pero que no es. Es ese espacio raro de acción, ¿no? Y hago terapia institucional conmigo también, porque cada uno de nosotros somos una institución por sí, por la familia, por la escuela, por el Estado, por las relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos de nuestro día a día para desmontar ese aparato, el aparato del lenguaje, el aparato psíquico, ¿no?, el aparato social? Entonces, esas son las operaciones que yo me manejo. Y cuando uno se maneja de esa manera, se queda sin conceptos, porque los conceptos cerrados que uno conoce, a veces no son los conceptos, ¿no?, que vos podés operar, porque son demasiado cerrados. Y una de las cosas que me impresionó mucho con Padre Moreno es que él, que viene de un lugar bastante distinto y que opera de una manera, ¿no?, muchas cosas que él habló que era como si yo estuviese me escuchando, ¿no?, las dificultades con el lenguaje, encontrar determinados lugares para producir, fue algo que me llamó mucho la atención.
nada, y agradezco a todos que están acá. Gracias, Karen. Y bueno, buenas tardes a todos. La culpa de esto la tiene Karen, porque bueno, me puso en contacto alguien de aquí o de algún lado, la puso en contacto conmigo y para que conversáramos sobre el trasfondo social, el ambiente en el cual ella quería producir su obra, o por lo menos que tenía que donde tenía que ubicarse su obra. Yo pensé que íbamos a tener una charla de un cuarto de hora, ¿no? Pero por poco si no terminamos. O sea, la conversación fue muy larga, muy interesante, y lo que me ha interesado de ella es que después me ha dicho que, bueno, que tuvo la experiencia directa de aquello de lo cual yo le estaba hablando. Bueno, no sé si ustedes me conocen, algunos puede ser que me haya visto por televisión, porque últimamente sobre el tema de la violencia me han entrevistado muchas veces, tanto por televisión como por radio, a raíz de esta obra que nosotros en el Centro de Investigaciones publicamos, que se llama Y salimos a matar gente, con un título muy impactante, pero que quiere reflejar un poco la realidad del objeto de nuestro estudio. Lo que nosotros estudiamos en realidad fue cómo es el malandro venezolano de origen popular, el delincuente violento de origen popular. No es nuestra línea fundamental de investigación en el Centro de Investigaciones Populares. Pues la palabra lo dice. Nosotros estamos, los que trabajamos en el Centro de Investigaciones Populares, me voy a hacer una pequeña introducción ahora. En el Centro de Investigaciones Populares nos preocupamos precisamente por el conocimiento de lo popular en Venezuela. Y dentro de ese trabajo, y después de 30 años que llevamos haciendo este trabajo, bueno, tuvimos que abordar el tema de la violencia, porque es un tema real y un tema que preocupa y un tema que se está produciendo en los sectores populares también, no solo, pero bueno. Yo nací en España, pero a los 16 años llegué a Venezuela, adolescente, 1950, por lo tanto llevo 62 años largos en el país, y poco a poco he ido entrando en toda tratando de entender y comprender el mundo extraño para mí de los sectores populares. ¿Por qué? Porque hace más de 30 años, en este caso ya son 32, estoy viviendo en un barrio, no como una comunidad, soy salesiano, soy de una comunidad religiosa, pero no como una comunidad que está ahí, 3, 4, que tienen su casa, y bueno, son como un enclave dentro de la comunidad, aunque se relacionan y tal. No, yo estoy solo no quiere decir que tengo una casa donde vivo solo, no. Solo, pero en una familia netamente popular, cuando, bueno, todavía. Es una pareja que normalmente, o sea, dentro de la normalidad popular venezolana, no están casados. No se lo digan a los obispos, porque un cura metido en una familia de concubinos como que no es no está muy de acuerdo con las normas, pero eso me ha obligado y me ha llevado a penetrar cómo es realmente desde dentro la realidad de nuestros sectores populares, y además para plantearme preguntas que fuera no me hubiera nunca planteado. Entonces, por eso yo pude hablar sobre la realidad popular venezolana con Karen, ¿verdad? Y eso le resultó interesante, etc. Bien, el tema, el Centro de Investigaciones Populares surge fundamentalmente a partir precisamente de un cuestionamiento, de una preocupación académica en primer lugar. Yo estoy dando clases en un momento determinado en Maracay, en el doctorado, en el posgrado de la UPEL, y estoy trabajando sobre los temas académicos del último tiempo de epistemología, pues toda la dificultad, la problemática de los nuevos métodos, de las nuevas concepciones de la ciencia, etc. Y precisamente al estar trabajando sobre cosas de este tipo, pues mi forma de dar clases no era tradicional de quien da una clase magistral, sino convertir el encuentro en un encuentro de investigación.
prácticamente. Entonces nunca terminábamos, cuando se terminaba la hora y teníamos que dejar el salón para que vinieran otros, entonces las cosas continuaban en el pasillo, etc. Y en un momento determinado, alguien del grupo, de los alumnos, dijo, mira, vamos a continuar en mi casa, tomamos un café. Bueno, fuimos, era por la tarde, era como las 6 de la tarde y cuando terminamos la charla eran las 4 de la mañana, ¿no? Y bueno, ahí de ahí se empezó a organizar un equipo de gente que han sido siempre alumnos míos y que, bueno, de alguna manera han sido formados en una visión distinta, un poco al día, más moderna, más actual, más que decir moderna, más actual, de lo que es los enfoques científicos y los enfoques metodológicos en ciencias sociales. Hoy día todos los que forman parte del centro de investigaciones son profesores de universidad y de la central y de otras universidades, y los principales viven en sectores populares, ya sea en barrios, aun cuando son profesores de la universidad viven ahí, o en urbanizaciones populares de bloques, etc. ¿De dónde surge la preocupación? Bueno, la preocupación surge precisamente de ahí, de vivir dentro de esta realidad y plantearme la pregunta de que, mire, aquí hay dos mundos en este país. Hay un mundo que está por otro lado y que no conoce nada de esto. Yo vengo de allá, porque tengo una formación europea hasta los 16 años. Después tengo una formación de religioso. Es verdad que siempre los salesianos hemos estado en contacto con los sectores populares, pero es muy distinto tener una institución como por ejemplo aquí en Moleíta, un centro juvenil donde vienen los sectores populares. Otra cosa es ir uno desnudo de protección, digamos protección intelectual, etcétera, a los sectores populares. Es una cosa completamente distinta. Una cosa es que te vengan a tu casa, otra cosa es que tú vayas a la casa de ahora. Entonces las preguntas que no se me habían planteado, a pesar de haber estado siempre en contacto con juventud muy popular y pobre, pues esas preguntas se me plantearon allá. Y yo las compartía con mis alumnos que son también de ahí, y me di cuenta de una cosa, de que mis alumnos, que eran estudiantes de universidad, etcétera, pero que eran de origen popular, no se habían planteado volverse sobre sí mismos y comprenderse y estudiarse. Estaban asumiendo todo lo que la academia les daba, que era toda una cultura muy moderna, pero que completamente distinta de lo que vive la realidad cotidiana, lo que llamamos nosotros el vivimiento, una palabra que tuvimos que inventar para decir lo que se vive con la corriente cotidiana del vivir. ¿Ya? Eso no se lo habían planteado, además quedaba como oculto, quedaba como subsumido por la educación, las capas de modernidad y de aprendizaje que la educación académica les estaba dando. Entonces, yo también, digamos, de esa manera llegué al barrio y al poco tiempo me di cuenta que yo no entendía. O sea, que yo creía entender, pero yo no entendía a fondo, yo no comprendía a fondo. Quiere decir a fondo cómo se hace la vida, cómo se la practica. Y cómo se la practica en totalidad, no solamente en prácticas materiales, sino en prácticas simbólicas, en prácticas afectivas, todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí viene toda la preocupación y todo el estudio. Yo no puedo dedicar mucho tiempo a esto, porque como ven ustedes podríamos hablar horas, ¿verdad? Bueno. Sí, al ponernos a investigar sobre cómo es el mundo de vida popular venezolano, que es distinto del otro mundo, el mundo, vamos a decir, de un 20% de la población, que tiene otro mundo, que es el mundo más oficial, el mundo que se mueve en digamos, contacto o de alguna manera muy bien relacionado con todo lo que es la modernidad, etcétera. Bueno, ¿cómo abordarlo? Desde muchos puntos de vista nos dimos cuenta de que la apertura, el cómo entrar, la puerta para entrar a toda esta realidad es la familia. Y es una cosa bien interesante porque para un europeo la familia es algo que es suyo, pero en un momento determinado se desprende de la familia, se realiza, busca su propia realización, etcétera, y la familia, bueno, queda ahí también, pero no, en Venezuela no. En Venezuela el venezolano popular, sobre todo, no se entiende sin estar permanentemente teniendo a la familia en la mente, en el corazón y en la práctica. Bueno, entonces la familia, y por ahí empezamos. Permítanme que lea algunas cosas del trabajo que yo he hecho, porque así me disperso menos, ¿no? Vamos a empezar por aquí. Pedro tiene 15 hermanos. Vamos a un caso. Pedro es
un sujeto, ese no es su nombre, pero yo lo contacté cuando tenía 17 años, en este momento tiene 50, hemos estado permanentemente en contacto, formó su familia conmigo allí, yo le he seguido, etcétera, etcétera. Bueno, él tiene 15 hermanos, que él sepa y que yo sepa, que conozco todo. Con 7 de ellos comparte la misma madre, pero no el mismo padre. Con los otros 8, el mismo padre, pero no la misma madre. Del mismo padre y la misma madre no tiene ningún hermano. De ellos es hijo único, pero esa no es su familia, porque nunca han convivido juntos los 3. Los 16 hermanos están distribuidos en 3 grupos familiares que el Padre común ha creado, pero a ninguno de los cuales propiamente ha pertenecido. Hoy ese padre vive sin hijos, con una mujer que por supuesto no es ninguna de las anteriores. Será la última, digo, ya es bastante viejo, más o menos como mi edad, para andar inventando, pero uno nunca sabe, ¿no? Pedro es el seudónimo de un venezolano del pueblo cuya historia de vida yo he publicado con un título que se llama Buscando Padre. Es el estudio del varón venezolano popular. Ese libro está agotado desde hace ya un tiempo y estamos tratando de reeditarlo. Voy a una cita. José Ignacio Infante, casado con Úrsula Bárbara de Nieves, vive mal con María de la O, india soltera, la cual tiene hijos de diferentes padres. Esto es del siglo XVIII. Y ese es el esquema. Más reducido, ¿ya? Pero es el esquema. La cita es del libro personal de la visita pastoral del obispo Martí. Conocemos la obra impresionante del obispo Martí a la diócesis de Caracas, 1770 y algo, 78 creo, a la diócesis de Caracas, y reseña uno de los numerosísimos casos similares que se le presentaron en su recorrido a lo largo y ancho de la mayor parte de lo que hoy constituye el territorio criollo venezolano. Es un obispo que recorrió todo el país, desde Bocauchile, incluso hasta Maracaibo, que era la obligación que tenían de hacer la visita pastoral. Según el Concilio de Trento, una vez al año, imagínense ustedes si podía un obispo recorrer la diócesis de Caracas, que era enorme, en un año. Bueno, el pobre hombre tardó varios años y al final pues se murió. Después de tanto tiempo, cuando terminó la visita, se muere. Pero es uno de los casos, pues. Entre uno y otro caso, entre el de Pedro y el de José, han transcurrido 2 siglos y medio de historia. No es que se repite la historia, es que parece que esa historia continúa. ¿Cuál de los 4 núcleos familiares que el papá de Pedro ha contribuido a formar es su familia? Ninguno. Entonces, ¿no tiene familia? Sí, tiene una, la de su mamá. De José Ignacio Infante solo conocemos 2 núcleos familiares. Difícilmente serían los únicos, dado los rasgos, sus rasgos y los de María de la O. Pero el obispo se fue del pueblo y no pudo contarnos la historia completa. De los 2 conocidos, ¿cuál pudo ser la familia de José Ignacio? Seguramente tampoco ninguna de las 2. Se tratará de una costumbre mantenida a lo largo de la historia, de un hábito inveterado, de una forma de malvivir, porque el obispo dice que vive mal, ¿cómo? ¿No? ¿Cuántos malvivientes tendríamos entonces en Venezuela, no? Fermín Toro, 1858, en el discurso a la convención, dice lo siguiente: el cura abre el libro parroquial, dice, vamos a un pueblo del interior. El cura abre el libro parroquial, suponiendo lo nuevo en su iglesia, encuentra el artículo de matrimonio. La parroquia tiene 3.000 habitantes, hay 10 matrimonios en el año. Señor, exclama, aquí no hay matrimonios. Su interés personal está comprometido, se aflige. Pero el sacristán le dice, señor, aunque no hay muchos matrimonios, hay muchos bautismos y muchos entierros. No hay matrimonio, continúa Fermín Toro. El matrimonio, sin embargo, es la base de la sociedad doméstica, donde se forma y se moraliza el hombre. De esto pueden dar razón todos los curas, y por esto reina tanta inmoralidad en nuestras poblaciones.
de los nacidos, 1 en 10 es legítimo. Bueno, ya ven, siempre se le ha echado la culpa a la familia de toda la inmoralidad y de todos los problemas sociales también ahora. ¿Dónde está este problema? ¿Cómo se ha visto la familia? Este es el asunto, la familia popular. La familia popular tiene muchas características, pero es así. Yo llevo en el barrio 30 años y si celebra un matrimonio al año es mucho, ¿no? Y cuando se casan por civil, se casan también por la iglesia. Bueno, algunos se casan más por civil, pero tampoco. Si alguien tuviera algún día la buena idea de elaborar y relatar la historia de la percepción, hoy está de moda la percepción, ¿no? De la percepción que han tenido los sectores cultos y las instituciones en Venezuela sobre la familia popular, tendría que acumular, ordenar, hilvanar, organizar un abundante y largo cúmulo de lamentos, condenas y negaciones. La familia nuestra no existe, cito, es una cita, declaró a un popular diario en 1999 el entonces ministro de Educación, Navarro, que todavía es ministro por algún lado. Negación simple y llana, no existe, nuestra familia no existe. Pero escuchen, y no solo de la familia popular, sino de la nuestra. Y continúo. Si tengo que sintetizar en una breve, no es esta cita, es otra. Si tengo que sintetizar en una breve fórmula la realidad de la familia venezolana, me veo en la obligación de formular 2 terribles palabras: pobreza y desintegración. Afirmó nada menos que ante la ONU en su discurso el Día Internacional de la Familia, la primera dama de aquel momento, la última esposa de Chávez. Tampoco aquí se trata solo de la familia popular, nuestra familia. Negación y lamento oficiales del ministro y de la primera dama. Y terribles. Quizás lo terrible sean las consecuencias que uno y otra sacan. ¿Qué consecuencias saca el ministro? Cito: mientras nosotros reconstruimos la familia, pasarán generaciones y el Estado necesariamente será el papá. El papá Estado necesario. La cita, la consecuencia que saca la primera dama es la siguiente: estamos en la obligación de redimensionar la familia. Redimensión obligatoria, pues. Obligación de unos determinados sujetos. Será el mismo, pero en plural, hacia un objeto, la familia, inestructurado, aunque sí existente. Ni el ministro ni la dama hablan por sí mismos ni de su propia cosecha. Reproducen simplemente la idea que una larga tradición ha venido construyendo, manteniendo y afirmando. O nuestra familia no existe, o si existe, no tiene estructura. Y si no tenemos familia, ¿qué será lo que tenemos? Porque de que hay madres, padres, hijos, hermanos, abuelos, bisabuelos, tíos, primos, los hay. Y de que algunos de ellos viven juntos como eso que se llama familia en otros lugares, no hay ninguna duda. Por otra parte, ¿cómo puede existir una cosa si no tiene estructura? Lo que no tiene estructura simplemente no existe. ¿Será que tiene otra? Y ese es el asunto. Ahora bien, ¿sobre qué bases científicas, filosóficas o éticas se han formado semejantes percepciones, conceptos y opiniones, de las cuales se han deducido juicios y sobre las cuales se han elaborado políticas y se elabora política educativa, jurídica, sociales, operativas y se hace arte? No han faltado las investigaciones sobre la familia en Venezuela. Han sido más bien muy abundantes. En un momento determinado recuerdo que Mercedes Pulido me decía: yo he contado 28,000. En general, sin embargo, hay excepciones, claro está. Las unas se han apoyado sobre las otras, unas investigaciones sobre otras. Las posteriores sobre las anteriores, de las cuales han ilustrado algún aspecto
o confirmado y ampliado otros. No se han cuestionado los supuestos de partida, los modelos y los valores conscientes o inconscientemente asumidos como fuera de discusión. Y el trasfondo filosófico, no necesariamente explícito ni confesado, ha girado en la órbita de conceptos tales como, digamos, disyuntiva, naturaleza humana, concepto básico, normalidad, anormalidad. Hay una familia normal y hay otras familias anormales. Como la familia padre, madre, hijo es la normal, la nuestra es anormal, porque no lo tiene. Adelanto, primitivismo, nuestra familia es primitiva. Armonía, desequilibrio, la nuestra está desequilibrada, etcétera. El modelo de familia que históricamente se ha constituido después de un largo proceso evolutivo en la norma de la cultura occidental, porque esa familia no es que haya existido siempre, el triángulo, ese se convierte en la norma. Este modelo, así conceptualmente sustentado, se convierte por esas mismas características en el tipo de familia por excelencia y por tanto en valor y paradigma de valores. Tanto que se habla hoy día de valores. Definida ya a priori la perspectiva, hechos de esta manera los ojos y diseñada así la ventana desde la cual contemplar el panorama, la mirada, por muy acuciosa, detenida y analítica que sea, buscará el triángulo tipo, porque ningún otro tipo es posible, según se dice, y no lo encontrará sino como excepción en el paisaje venezolano. Si ya de partida el triángulo no es un modelo, sino el modelo de familia, con razón podrá decir el observador que la familia nuestra no existe. No porque no existan sus componentes, sino porque no están triangulizados. Porque no existe el triángulo. Esa es una palabrita de un amigo de tiempos, pero con el cual no comparto en estos momentos la visión. Porque no existe el triángulo. Además, si el triángulo es la estructura, también con razón se puede decir que la familia venezolana es inestructurada. Nuestra familia, pues, ha sido abordada de una vez desde lo que toda una tradición y una cultura ha supuesto que debería ser, y no desde lo que ella misma es. Desde códigos y sistemas de significados ajenos y externos, y no desde códigos y significados propios e internos, desde dentro. Precomprendida de esta manera, la precomprensión es un concepto de Heidegger. De esta manera su interpretación estaba ya determinada. No podía salirse de los marcos de ese horizonte. Ahora bien, para acercarse a la realidad cualquiera, pero sobre todo a una realidad cualquiera, pero sobre todo sea antropológica y social, en su propia determinación, en el marco de sus claves de interpretación, para acceder a la cosa misma, como diría Husserl, hay que partir precisamente de desconstruir el horizonte de precomprensión en el cual está enmarcada. Hay que implicarse en un proceso de despojo, epogé, como dirían los fenomenólogos, radical, esto es, de conciencia crítica y salida o despojo de ese horizonte para poder conocer la realidad y no su ficción. Porque ha sido ficcionada es decir, hecha con arte, ficcionada por el marco desde el cual está comprendida. Uno de los marcos que en este proceso era necesario romper, cuando yo me enfrenté con esto y cuando en el centro nos enfrentamos con este problema, y del que había que desprenderse, estaba constituido por el mismo concepto de conocimiento científico. Pero por aquí no me voy a detener. Pero de todos modos, en estos tiempos ha sido pues necesaria toda una crítica, la crítica epistemológica, o sea, la crítica del conocimiento clásico, del conocimiento como se ha llevado hasta estos momentos, para poder plantearse las preguntas y los enfoques desde otros puntos de vista. Quien de primero, guiado por su profunda capacidad de comprensión, su honestidad científica y profesional, y su fina intuición, abordó el tema de nuestra familia popular desde dentro de ella misma, aunque no con la deseable independencia de los modelos establecidos, porque era pionero,
fue José Luis Bettencourt, que ustedes deben haber oído, el doctor José Luis Bettencourt, que fue mi maestro, mi profesor queridísimo en la universidad y al mismo tiempo fue el tutor de mi tesis de doctorado, con el cual pues me han unido muchas cosas y sobre todo mucha relación afectiva. Esta postura la expresó clara y convincentemente en un artículo corto y denso. Hay que tener en cuenta eso, no hace falta escribir libros tan gruesos para poder cambiar una perspectiva de tipo epistemológico. Bettencourt escribió un articulito de unas 6 páginas, 4 y media, más o menos. Y no es ni siquiera en una revista típicamente científica, sino en SIC. Una revista importante, sí, pero que en Venezuela, 1974. Lo verdaderamente decisivo, él cambia la perspectiva. Lo verdaderamente decisivo por este cambio fue que nuestro autor, y esto es importante, no partió de reflexiones teóricas o de crítica epistemológica, sino de su contacto directo, de su cercana implicación con sujetos populares, de su inmersión en la experiencia vivida en las cárceles venezolanas. Comprueba allí que un condenado popular puede haber perdido valores, autoestima, afectos, dignidad y vínculos, pero siempre se puede encontrar en él un vínculo, un valor y un afecto vivo, inextinguido e incontaminado: la madre. El esfuerzo por comprender desde el sujeto mismo y no desde teorías es el sujeto, el campo de trabajo propio de un psiquiatra, de un psicoanalista como él. Ese vínculo en su totalidad le conduce a la experiencia de familia en cuyo ámbito se constituye. Llega así a comprender que la familia real que todos esos sujetos han experimentado es una familia constituida fundamentalmente por la madre sin presencia significativa de padre. De ahí el nombre que él le pone y que nosotros hemos asumido: matricentrada. Familia matricentrada. Y esto es lo que yo me encuentro en el barrio: madres e hijos y no padres. Aunque el padre puede estar presente, pero no significa, no tiene significación familiar. O sea, familiar quiere decir de vínculo afectivo, significación de orientación a la vida, todo esto significativo en plenitud, no tiene significación. Dada su formación psicoanalítica, la califica luego él de atípica e inestructurada. Y aquí es donde no estoy de acuerdo con mi maestro, porque si es atípica, si la comparamos con el tipo triangular, ¿ya? Pero es de su propio tipo, pues, que no hay un solo tipo. E inestructurada si la comparamos con la estructura de padre, madre e hijos. Pero si no, ella tiene su propia estructura, madre e hijos. Solo que hay 2 componentes y no 3. Estoy hablando desde un punto de vista antropológico, no me estoy metiendo con lo que, no sé, con lo que cristianamente, idealmente debiera ser una familia. Estamos hablando de una familia desde el punto de vista humano, antropológico, y una manera particular de relacionarse dentro de un ámbito también cristiano, por cierto, pero eso es más complejo, nos llevaría una discusión más larga, más amplia. El nombre matricentrada que él le da y los 2 atributos, atípica e inestructurada, parece que han tenido un poco de éxito, y mucho se habla de esa familia como atípica e inestructurada. Y yo no estoy de acuerdo con ninguno de los 2 adjetivos, estoy de acuerdo con el nombre de matricentrada. Y vamos a verlo ahorita un poquito algo. Con esas mismas ideas y actitudes llegué un día a vivir en un barrio de Petare, que en mis publicaciones recibe el nombre falso y encubridor de La Zanja, porque no quiero decir el nombre real, para que no me lo identifique y para que la gente no diga: ay, no está hablando de nosotros, está hablando de otro. Ok, el nombre Las Zanjas. Hace ya más de 30 años, 32 años. En él y en el seno de una familia, como les dije al principio, popular, con la que comparto vida y habitación, se han originado y desarrollado mis investigaciones, ampliadas y profundizadas luego en el Centro de Investigaciones Populares del que les hablé. Mi investigación
tampoco partió de una preocupación académica. Y yo estaba dando clases en la universidad, yo era profesor titular de dos universidades. Tampoco partió de una preocupación académica ni solamente científica, sino de la vida, de la necesidad de comprender a fondo la vida que estaba viviendo en mi comunidad y la de esa misma comunidad. Mi formación me condujo, se diría que inexorablemente, a buscar esa comprensión en la ciencia social y sus métodos. En este camino me topé con la familia, como les dije, y el verbo es adecuado. Me di de bruces con ella porque no la andaba buscando y no sabía que todo me conducía a ella. Yo quería entender cómo vive la vida la gente. Y por todos lados llegué ahí. Tuve que entender desde entonces que si quería conocer comprensivamente la vida de mi comunidad popular, tendría que penetrar profundamente en la constitución de la familia. La familia se abre así como espacio de manifestación de todo un mundo, el mundo de vida del pueblo venezolano y de todo un ser humano, un antropos, el lugar en el que se revela la manera eminente del hombre venezolano, de su identidad, de su ser. La primera aproximación al intento de conocer desde dentro la familia popular me reveló la insuficiencia de mis conceptos y de mis categorías. Abordada desde dentro, desde ella misma, como forma de vida, hecha apogeo, o sea, despojado de todo lo que estaba dado por sabido y de todas mis categorías y marcos de referencias, la familia popular venezolana se me presentó como una estructura constituida, como les dije, de dos componentes, madres e hijos. Esta estructura está perfectamente compensada, goza de plena coherencia interna, no es desintegrada, no es infuncional, nada de todo eso. Goza de... hay, claro que las hay, como hay excepciones en todo tipo, y hay anormalidades, siempre las hay, por supuesto, siempre será un porcentaje. Esta estructura está perfectamente compensada, goza de plena coherencia interna, es autosuficiente para sus propios fines familiares. Económico a veces necesita de fuera, y es además estable. Si no conociéramos la existencia de familias con padre, del padre ni siquiera tendríamos que hablar al referirnos a ella, porque en realidad el padre no pertenece a la familia, a su nudo central estructural, aún en los casos en que esté presente. Su puesto es tangencial. Yo digo que es una tangente que toca a la circunferencia, construye familia, porque sin él no se podría hacer familia, pero luego desaparece como tal. Su puesto tangencial. La tangente tiene algo que ver con la circunferencia, pero no determina para nada su estructura. Algo hace, porque si no estuviera allí, pero solo como tangente. Ciertamente es una circunstancia necesaria, pero circunstancia para que nazca la familia, dado que no es posible la partenogénesis. Esta familia, que por estar centrada en la madre y no en el padre, como la familia romana clásica, la calificamos de matriz centrada, a lo largo de nuestra historia venezolana ha estado presente, no se sabe desde cuándo, pero uno puede decir que ha estado presente desde que se constituye los gérmenes de la sociedad venezolana. O sea, la hipótesis, porque en la historia de esta familia no se ha hecho, precisamente porque nunca se la ha visto como algo fundamental, sino que se la ha visto como una excepción, aunque era la gran mayoría y ha sido siempre la gran mayoría. Por cierto, hay un libro mío que creo que tienen, porque eso no es de nuestra editorial, que se llama Pastor Celestial, Rebaño Terrenal, Padre Lobo Infernal. ¿Por qué? Porque al hacer la investigación que ahorita estamos haciendo de alguna manera, de buscar un poco la historia de esta familia, nos encontramos con algunos textos del siglo XVIII que tienen que ver con el padre de Simón Bolívar. Y entonces al buscar todo eso,
me encontré con un expediente que está en el archivo arquidiocesano, un expediente que le levanta el obispo anterior a Martí, el obispo Díez Madoñero, cuando va a hacer su visita pastoral ahí a La Victoria, la zona donde estaban los Bolívar, y entonces le llegan todas las mujeres a quejarse y le llaman el lobo infernal al padre de Bolívar, porque bueno, era un desastre desde ese punto de vista. El obispo le dice al cura de San Mateo, que es el sitio central, le dice al cura que le escriba en una carta lo que él le ha contado para ponerlo en el expediente, y el cura dice, bueno, mire, entre las cosas que dice, este señor espera que las niñas tengan 10 años para violarla, ¿no es aquí? Bueno, entonces, como ese expediente está ahí y parece que nadie se atrevía a publicarlo, algunos historiadores me dijo, publíquelo usted, porque usted es cura, usted publíquelo. Entonces con el consejo de los historiadores, Pino Iturrieta y otros, lo publicamos, y está ese libro ahí que se llama eso, Pastor Celestial, Rebaño Terrenal, Lobo Infernal. Bueno, o sea, con esto quiero decir que ese tipo de familia, y es esencialmente lo que hacen los mantuanos, lo que hace la aristocracia venezolana, riega familias matricentradas por todos los lugares por donde anda. Y esa fue la razón por la cual uno digamos, yo hago esa publicación, no por el asunto escandaloso, sino porque precisamente es importante que conozcamos cómo se va formando el pueblo venezolano y se va formando el tipo de familia. Pero incluso nosotros pensamos que este tipo de familia es muy anterior. Es muy anterior porque entre todos los países, eso nos llevaría muy lejos, pero entre todos los países de América, el país en el cual la conquista tardó más tiempo, o sea, la hispanización, si ustedes quieren, tardó más tiempo, casi 200 años, fue Venezuela. Y eso por una razón muy sencilla, porque aquí no había un estado indígena bien estructurado que el conquistador pudiera copar el estado, el centro del estado, y apoderar, como hizo Cortés o como hizo Pizarro, ¿no? Que en Venezuela no, eran tribus, entonces esas tribus, incluso trashumantes, atacaban por aquí, se iban, etcétera, entonces nunca se lograba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los hombres en Venezuela durante esos 200 años estuvieron la mayor parte de su vida en la frontera, y en la frontera encontraban una India, porque los indios se iban, claro, atacaban y se iban y volvían a atacar, etcétera, y lo que quedaba era la India, y los hombres primero eran españoles, pero muy pronto eran criollos, ¿verdad? Mestizos. Bueno, con la India formaban una familia que después abandonaban y luego formaban otra, etcétera, etcétera. Entonces es muy posible que este tipo de familia se ha establecido desde los primeros tiempos de la formación de la sociedad venezolana, sociedad mestiza venezolana. Ok, bien, dada la constitución matricentrada de nuestra familia, en ella no se forman mujeres y hombres, tal como esto se entiende de ordinario, sino madres e hijos. Yo digo que en Venezuela no hay mujeres sino madres, y que no hay hombres sino hijos. Por supuesto, términos muy simbólicos, etcétera, ¿no? Esto si vamos a la raíz del sentido último humano de cada persona, pero no es un asunto individual, sino cultural, compartido, fuera de la conciencia por todos. Es la forma de practicar la vida en su raíz de sentido y de practicarse como persona en la vida. Con esto quiero decir que no es en principio un problema de representación, de concepto, de simbología, sino de estricta pragmática, es lo que se practica, la vida como se practica. Bien, de ahí nosotros podemos deducir un montón de cosas, pero esto me llevaría muy lejos y creo que ya llevo mucho tiempo hablando, ¿eh? Entonces, podemos decir lo siguiente: la cultura predominante en amplios sectores del país es una cultura de tono materno, de sentido materno, y eso lo encontramos incluso en el lenguaje, porque los antropólogos nos dicen que la cultura está en el lenguaje. Cuando uno le pregunta a alguien, mira, a los alumnos míos, muchas veces les he preguntado, cuando ustedes van a su casa de origen, ¿a dónde van? A casa de mi mamá. ¿No? Todo el mundo va a casa de su mamá. Entonces la casa es de la mamá y el papá no está ahí. Y yo le sigo preguntando, ¿y el cuarto principal de la casa de quién es? El cuarto de mi mamá. ¿Y tu papá? ¿Y la cama donde duerme de quién es? Es la cama de mi hijo. Todo está el puesto de tu papá en la casa. Que eso es importante, porque en Venezuela el venezolano
popular, a menos que lo haya aprendido. Por ejemplo, otra cosa, nunca te dice mis padres. Esa es una expresión que te la dice un español, pero un venezolano no te la dice, a menos que la haya aprendido en la escuela. El venezolano siempre te dirá mi papá y mi mamá. Tiene que unirlo. No está ese engrama de pareja metido dentro de la cultura. No está. No está. ¿Por qué? Bueno, por todo esto, lo que está en madre e hijo. Y esa es la estructura, ese es el vínculo fundamental. Eso tiene muchas consecuencias y podríamos sacar de ahí muchas cuestiones. Cuando uno se pone a hacer una historia de vida, por ejemplo, hay una cosa bien interesante. Cuando yo empiezo a hacer la historia de vida de Pedro, al cual me he referido, cuando empiezo a hacer la historia de vida de Pedro, yo le hago una pregunta para iniciar la historia. Y la pregunta que le hago es la siguiente: ¿dónde vivías tú antes de vivir aquí? Para que empiece a contarme la historia, ¿no? Y él me dice, ¿dónde vivía? Como que se sorprende. Mira, o sea, en Tapire, un nombre inventado. Y luego empieza, mi abuela, y empieza a contarme la historia de la familia. La historia a partir de la familia. Nunca el venezolano popular, normal, en los más de 100, los centenarios de historias de vida que tenemos hechas, porque trabajamos con ese instrumento, vamos a llamar, que es la historia de vida, con ese enfoque, muy al día actualmente. Bueno, el venezolano nunca se narra a sí mismo. Siempre se narra en familia. Tenemos una investigación, por ejemplo, sobre monjas, que nos pidieron de una congregación que hiciéramos una investigación del estado de la comunidad, y son de dos grupos, un grupo de españolas y un grupo de venezolanas. Las españolas se cuentan a sí mismas, las venezolanas se cuentan en familia. Esto es interesante porque a la pregunta que yo le hago, ¿de dónde vivías tú antes de vivir aquí?, me responde sorprendido, como si no entendiera, y las palabras, yo entonces empiezo, porque claro, cuando uno hace una historia de vida, no solamente narra la historia, no solamente es que el sujeto al cual lo está haciendo la historia, él te narra, sino que te obliga a narrarte a ti mismo la tuya. O sea, tienes que volverte sobre ti mismo para establecer la relación. Entonces, cuando yo le hago esa pregunta, y él se me sorprende, yo empiezo a preguntarme qué hay en mi pregunta para que él se sorprenda. Y entonces empiezo a analizar dónde. Ahí hay un significado de fondo que no aparece, pero que está ahí, que es espacio, lugar. ¿Dónde? Vivías. El vivir puesto en el tiempo pasado, vivía. Tú, sujeto, persona, individuo. Tú, antes, tiempo de vivir, otra vez vivir aquí, espacio. O sea, yo ubico espontáneamente, sin darme cuenta, por eso soy europeo de cabeza, ubico la vida en el tiempo y en el espacio, la ubico en la naturaleza. Pedro no, Pedro ubica, por eso se sorprende, por supuesto sabe de tiempo y de espacio, pero no es lo que le sale, entendamos, lo que le sale es la historia de la familia. O sea, él ubica la vida en humanidad, y yo esto usé la palabra, para eso he usado la palabra que inventó Ortega y Gasset, humaneza, que es contraposición con naturaleza, ¿ya? Y eso es una característica fundamental. El venezolano es un ser de humaneza, de relación, fundamentalmente. O sea, si en Venezuela lo que hay son madres e hijos, cuando uno piensa que es madre no es un individuo, madre no es un sujeto, madre es una relación, porque son dos, siempre en uno, o sea, es una relación. Hijo es una relación. Entonces, el venezolano no se identifica como yo individual, sino como yo relacional. Esto tiene consecuencias para comprender la forma de trabajar, para comprender la convivencia. Una de las cosas a las cuales nosotros hemos llegado también es decir que el venezolano es un homo convivalis, no es un homo sapiens, sin que sea bruto, ¿no? Es fundamentalmente un homo convivalis, un hombre de convivencia, la convivialidad, positiva o negativa, porque también puede ser violenta. De ahí sacamos las conclusiones de la violencia que puede aparecer en un momento determinado, pero fundamentalmente es convivialidad, es de relación convivial humana en primer lugar, lo natural está en segundo lugar. Bueno, como ven ustedes, podríamos hablar mucho, y ese fue un poco el tema de la conversación con Karen, que da
la explicación de un poco dónde se ubica toda la producción de ella. Y muchas gracias por haberme aguantado. Si tienen alguna pregunta, no quiere preguntar. No, sí. La gente se quedó. No, hay una pregunta. A ver. Ah, Necesito micrófono. Quiero que se acerquen. que se acerque. Sí. Una cosa que yo estoy retomando ahora porque estoy volviendo en la ley y la relación de la madre con las hijas y el padre que existe, no físicamente, pero hay un padre muy fuerte en el imaginario de la familia. No sé si tú en todo este trabajo que has estado haciendo encuentras la influencia de ese padre, que es un padre que inventa los hijos, que inventa la madre y que en algún momento se confrontan, siendo el hombre de su algo Vivian, llega un momento que esa relación aparece. ¿Qué impacto tiene ese encuentro? Claro, sobre esto habría mucho que decir, evidentemente. Hay una cosa interesante, es que yo tuve que corregir mi primera hipótesis. O sea, cuando yo estuve trabajando con esto, elaboré una hipótesis. Si el padre no existe significativamente y no ha existido significativamente a lo largo de quizás la historia, entonces no es necesario. El hijo no lo necesita. Tiene que haberse adaptado y no es verdad. El varón sobre todo. Y yo digo que el varón lo que tiene dentro es un hueco. El padre es, para el varón, el padre es la presencia de una ausencia. Siempre vivido como ausente. Y ese hueco, ese vacío, los bordes del vacío están hechos de rabia, de añoranza, de deseo frustrado, y por lo tanto de fantasía. Entonces se ha pasado la vida buscando padre. El varón se pasa la vida buscando padre y encontrando padres que no satisfacen porque no son completos. Pero entonces viene toda una fantasía, y cuando viene el modelo de padre social que tenemos es el militar, es el poder. Ese es el modelo de padre cultural que tenemos en nuestra historia, desgraciadamente, ¿no? Entonces, porque eso nos llevaría muy lejos para comprender. Lo que yo estoy diciendo es que a partir de la familia y de todas podemos comprender muchas cosas que de otra manera no comprendemos. En cambio, en la hija, en la mujer también hay carencia de padre, hay ausencia de padre hasta que es madre. Cuando es madre parece ser que la maternidad, yo digo madredad, porque así la maternidad venezolana no es nada abstracto, maternidad, es una cosa así como de entrañas, ¿no? Muy profunda, muy vivida, y por eso yo digo madredad, para romper un poco la abstracción que implica la maternidad, que es muy abstracto. Cuando es madre parece que el hijo, la relación, al establecer la familia como propia, se opaca un poco esa carencia del padre, esa ansiedad del padre, que siempre sigue presente de todos modos, ¿no? Habría que decir mucho de esto. El varón por eso está condenado, pues tiene el mandato de no tener hijos. O sea, él no es padre de nadie, ¿no? Él es padre de los hijos de su mujer, perdón, de los hijos de su mujer. Pero sí, entonces el venezolano siempre es un hijo de madre. Yo digo que sin grosería, porque no, pero de manera que no sé si por ahí va la idea,
y eso tiene una profundidad muy grande. Tú que eres psiquiatra lo tienes que encontrar a cada rato. Eso tiene una gran profundidad para comprender muchas de las cosas del venezolano. Yo digo que el venezolano, incluso el que ya es clase media, siempre es como una cebolla, ¿no? Con muchas capas, unas capas de formación racional, de formación moderna, etcétera, pero el núcleo sigue siendo el núcleo matricentrado en la mayoría, el núcleo muy popular, que yo digo que le sale a flote cuando se rasca, cuando le abandona a la mujer, cuando le muere la mamá, etcétera, le sale a flote ese fondo, ¿verdad?, que atraviesa esas capas como las capas de una cebolla. Como ven ustedes, podríamos decir muchas cosas, pero te agradezco la pregunta porque ayuda a comprender un aspecto, ¿no? Y eso no tiene solución, o sea, seguimos en eso, por historia. Pero si esa es una de las preguntas que siempre me hacen. No es un problema. No, claro, te voy a decir lo siguiente, mi experiencia, cuando uno le plantea esto a los jóvenes en el barrio, no te digo los adultos porque es más difícil de tenerlos en grupo, pero yo trabajo mucho con los jóvenes, cuando uno le plantea esto a los jóvenes, hacen como que superaran una angustia. Mi familia es buena en el fondo, mi familia no es lo que me han enseñado, mi familia, y yo de aquí puedo construir, y claro, al conocer, tú puedes tomar decisiones, y de hecho, muchas veces toman decisiones y construyen pareja que de otra manera no hubieran construido. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que te puedo decir. Que siempre le construyen de chiquito. Claro. Si no existe otro tipo de construcción, otra estructura. Claro. ¿Y por qué no lo se... Desgraciadamente la escuela, la iglesia, que serían los que estarían encargados de esto, y los sectores de cultura, etcétera, no se dedican a plantear la familia clásica y esto otro como negativo, como culpa de, bueno, ¿por qué tenemos a todos estos malandros? Bueno, porque no hay padres. Eso es verdad en Europa. En Europa es verdad. En Europa toda la literatura que hay sobre delincuencia juvenil, etcétera, lo atribuye a las carencias de la figura paterna, a las debilidades de la figura paterna. Hoy están cambiando las cosas, pero en Venezuela no. En Venezuela este problema es deficiencias de la figura materna. No tiene nada que ver lo que nos dice la literatura internacional de lo que tenemos que... Por eso yo siempre digo, la cantidad de las cosas que se han escrito sobre Venezuela hay que darle mucha importancia, pero están enfocadas desde otras perspectivas, y hay que meterse dentro de nuestra realidad y vivirla y estudiarla desde dentro, con métodos que nos permitan desde dentro y no desde categorías, ¿no? En efecto, lo que nosotros hemos encontrado aquí en todas las historias de vida de todos estos delincuentes, estos malandros, son las fallas de la madre fundamentalmente. Sí. La violencia Lo peor que puede haber para un venezolano es no tener madre. Por lo menos que no sea sustituta esa carencia. No sea sustituida, porque a veces es sustituida por la abuela, a veces es sustituida por una hermana mayor, a veces por una madrina. Muchas veces sucede eso y resulta. Pero cuando no hay una madre sustituta al alcance y en la experiencia de vida, mire, entre estas historias de vida nosotros hemos encontrado la historia del que debió ser malandro y no lo fue. ¿Por qué? Porque es un sujeto, una persona que se encontró desde chiquito abandonado totalmente, 3 años. En estos momentos anda por los 30 y no tiene ni madre, ni padre, ni hermano, ni nadie. Pero es una persona muy normal. ¿Por qué? Porque tuvo la suerte de caer en manos de mujeres que le trataron como madres.
tanto en las instituciones, parece mentira, en instituciones incluso del Estado, después instituciones religiosas, etcétera. Bueno, fue bien llevado porque tuvo esa suerte de encontrar madres que cumplieron muy bien su función. Pero, y entonces, bueno, pues una persona productiva, una persona muy sana, una persona incluso que trabaja con niños de la calle, etcétera, ¿no? Bueno, lo que tú estabas diciendo, el problema es cuando falla la madre. Cuando falla la madre, eso es, no hay nada que hacer. Es más, nosotros hemos encontrado que aquellos que realmente tienen una falta de madre grave, profunda, nosotros hemos dicho que carecen de suficiente experiencia de madre. Cuando no tienen esa suficiente experiencia de madre venezolana, porque la madre venezolana es mucho más abarcante de todo punto de vista, porque no está la compensación del padre, cuidado. Okay. Bueno, cuando falta eso, son los malandros más violentos, más atrevidos, aparentemente más valientes. Psicoanalíticamente hablando, parece que estuvieran buscando la muerte, retando constantemente la muerte, porque no tienen nada adentro que les dé sentido a su vida. Entonces, y de hecho los matan. Entonces, normalmente nos pasan de los 20, 25 años, cuando mucho 25 años. ¿Quieres hacer una pregunta? Gracias. Según entonces la estructura que usted plantea para la estructura que usted plantea, ¿cómo es esa sociedad así como tenemos esos monumentos tan grandes, esos barrios aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer para que entonces empiece a ser funcional sencillamente? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, mira, yo creo que lo que necesitamos es comprender y conocer a fondo nuestra realidad y partir de ahí, no partir de una intención de intervención para transformar. 500 años tratando de intervenir en el de hecho y nunca se ha logrado. Primero, valorizar. Fíjense bien, la única institución hasta ahora que ha valorizado esto y que dice partamos de ahí ha sido la Iglesia. El documento sobre familia del Concilio Plenario es la primera vez en la historia de Venezuela, de los textos de Venezuela, donde se parte de la asunción y aceptación de la familia matricentrada, de sus valores, de sus realidades, y se plantea un proceso educativo de ir facilitando la aparición de la figura paterna. Por cierto, esto de la figura paterna es muy interesante. Bueno, perdón, termino con lo de la Iglesia. La Iglesia plantea eso, y eso no lo plantea nadie. Los proyectos de leyes que están en el Congreso sobre familia, etcétera, están todos de la manera más distorsionada y con los mismos prejuicios. Los que están ahorita, que no lo han discutido, no sé si lo discutirán, pero algunos aprobados, pero no, los más de fondo creo que todavía no están. Bueno, mire, es tremendo. Es la Iglesia precisamente la que se está dando cuenta de eso y la que está empezando a plantear eso. Ahora, sobre lo que digo de la figura paterna, hay una novedad que la sociedad venezolana parece no haber tomado en cuenta. Y una novedad importantísima para mí. Desde hace unos 25 años, por ahí, 20, 25 años, es común ver a un muchacho de 18, 20 años cargando su niño por la calle del barrio, cargando su niño sin pena. Yo digo que es la revolución de la ternura masculina en público desvergonzada. Claro, eso están pensando, claro. Han cambiado circunstancias sociales, han cambiado circunstancias económicas. La madre ya no puede ocupar. Y el padre que estaba nunca. Nosotros en nuestras investigaciones decimos que la paternidad o el deseo de ser padre ha estado siempre presente, pero es como un programa de computación que está, ¿cómo decir? No me acuerdo ahora la palabra, que está esperando el clic para ponerse en marcha. Porque está, y es verdad que el padre no ha sido padre en Venezuela porque no lo han dejado.
porque los motivos históricos han hecho que la familia se cierre en torno a la figura materna, y la figura materna, las mujeres han prohibido a los hombres entrar en la familia, o sea, en sentidos culturales, ¿no? Entonces, el hombre no ha tenido derecho ni a tener pareja propiamente, ni a tener familia propiamente, etcétera, y eso se está rompiendo, está empezando a romperse, por lo menos con la aparición de un germen de padre, de esta manera, que la sociedad, los medios de comunicación, la iglesia, la educación, la cultura debería facilitar. Está apareciendo eso por sí mismo, digamos, desde dentro y no desde fuera, no como hacía la mujer de León, y que reunía a la gente en la plaza y los casaba allá. Por supuesto, eso no iba a parar a ninguna parte. Esa intención de transformar las cosas de esa manera que realmente no tiene ningún sentido, pues no tiene ningún sentido práctico. Y una pregunta, un comentario. Ya que estamos hablando del tema de la iglesia, me remito que yo estudié en un colegio salesiano, yo estudié en Lugo, y los recuerdos que yo tengo es que, hablando ya del papel del padre, José ni siquiera engendró a María, o sea que ya es de Sí, claro. la iglesia, el papel del padre está echado a un lado. Entonces yo quisiera, ¿qué relación tiene eso? Si eso realmente tiene algo que ver con lo que estamos nosotros, que somos una sociedad tan pacata católicamente, que todavía no hemos asumido un poco esa modernización de la iglesia. Quizás sea esa imagen de José, el carpintero que ni siquiera engendró a su mujer, que nos ha dejado a este lado, porque yo también soy padre. No sé. No, sí, la figura de José está así, pero no es cuestión de la iglesia, eso está en los evangelios. José no aparece porque está centrada la figura en la figura de Jesús. O sea, los evangelios son una predicación de la figura de Jesús. ¿Cómo? No, el Padre es el Espíritu Santo, pues, de manera que, claro. Por supuesto, con un análisis racional puede causar risa, pero con un análisis de la fe es otra cosa. Me explico. Ahora lo que aparte de eso, sí hay que tener en cuenta una cosa. En la Biblia, Jesús es hijo de una familia aparentemente matricentrada. Y hay una cosa bien interesante que yo le digo muchas veces a la gente cuando me dicen que uno de los problemas que tenemos en los barrios es que las muchachas son madres muy jóvenes. Mira, Virgen María tuvo a Jesús a los 15 años. De manera que, bueno, o sea, todo ese tipo de... Muchas veces hay un tipo de cosas que dependen de los tiempos, dependen de las costumbres, dependen incluso de intereses, etcétera, ¿no? Yo no quiero decir que tener hijos a los 15 años en Venezuela, las muchachas, eso siempre ha habido, pero no quiero decir que eso sea bueno. Quiero decir que hay que comprenderlo también dentro de toda una tradición y toda una cultura donde antiguamente no importaba que la niña tuviera, que la muchacha tuviera hijos muy jóvenes, porque estaba la abuela, la madre, que resolvía ese problema, que hacía de madre de los dos, tanto de la nueva madre como del nieto. Hoy día eso ya, lo que pasa es que los cambios sociales y culturales, sobre todo económicos, han roto muchos de los mecanismos y los han hecho ineficaces. Por eso tenemos niños de la calle, que en Venezuela no teníamos niños de la calle hace 30 años. Hace 30 años no teníamos niños de la calle, tenemos ahora, sobre todo. Teníamos algunos, pero tenemos ahora, bueno, ¿por qué? Porque las madres tienen que salir a trabajar, y hay todo un problema, y las abuelas también tienen que salir a trabajar, son abuelas jóvenes, etcétera, etcétera, y toda una problemática. En Venezuela los niños de la calle se resolvía con los hijos de crianza. Yo no sé si alguno de ustedes debe tener hermanos de crianza. Eso se resolvía cuando un niño estaba en la calle, alguien lo agarraba, lo recogía y lo metía dentro de la casa. Y era un hijo de crianza, que así se llamó, pues esa es una institución. Los hijos de crianza es el orfanatrofio venezolano.
perdón, hermanos de crianza, hijos de crianza, etcétera. Eso era, pero ese mecanismo ya ha sido sobrepasado por la realidad social y ya no cumple la función con la misma eficacia con que la cumplía. Perdón. Bueno, entonces usted dijo un poco lo que quería preguntar, pero por ahí va la cosa. Entonces los delincuentes no pueden servir también porque ese papel de madre ahora que es familia, no la estructura, pues de madre que no se ocupan, solamente tienen la posición. Claro. Lo que pasa es que si no hay calidad de nada, mira los malandros. Claro. Es que bueno, ese ya es otro tema. El tema de la violencia es un tema, si ustedes quieren, para una conferencia bien larga y más en otro momento, pero sí, estamos por ahí. José Luis Ventura, antes de morir, estaba anunciando que la familia matriz centrada estaba entrando en crisis porque la mujer había tenido que salir, tenía el derecho de salir a trabajar, etc. Y que eso sí iba a ser un problema serio. Nosotros hemos encontrado dos motivos de crisis, uno ese, y el otro la cultura que viene de fuera, que se centra en la mujer, en la sensualidad de la mujer, que la hace renunciar a la maternidad o considerar la maternidad, que a la larga en Venezuela no funciona, hasta ahora, porque a la larga las mujeres, aunque por unos años digan no quieren tener hijos, por toda esta cuestión moderna de realización personal, etcétera, la cultura acaba imponiéndose y en algún momento determinado la mujer dice, bueno, yo quiero un hijo, sea de quien sea, y hasta escoge el tipo que se lo va a hacer y después tú te vas, porque lo que le interesa es así, está pasando eso también, pero bueno, hay una cantidad de cosas muy complejas, ¿no?, que están sucediendo. Padre, el papel de la madrastra. Ese es un papel muy complejo y no lo hemos estudiado, cuidado. No lo hemos estudiado, pero hay madrastras que realmente lo hacen muy bien, ¿no? Pero generalmente en Venezuela está la madre verdadera. Vamos a ver. La familia venezolana, la familia popular venezolana, no es una familia de madre nada más, es de columna de madres. O sea, tiene la abuela, incluso la bisabuela. Y es interesante, una cosa que yo, infante, de niño, estuve en España, o sea, soy español hasta los 16 años y tengo toda esa tradición. A mí me causó siempre mucha impresión que un venezolano a la mamá la llama por su nombre. En los barrios. Cuando hay abuela, y a la abuela le dice mamá. Claro, ¿por qué? Bueno, porque la abuela, la mamá de él llama mamá a la abuela y la abuela llama a su mamá por el nombre. Entonces el niño o la niña aprende lo que aprendieron de la abuela. O sea, la importancia que tiene la abuela, esa es otra figura, ¿no? Una figura muy importante que ahora está también en problemas. Pero el asunto de la madrastra es que si el niño no ha sido, digamos, si el niño o la niña no han caído en manos de la madrastra desde muy pequeños, tienen conocimiento de la madre, entonces ahí hay un conflicto indudablemente, ¿no? Aunque la madrastra trata de tratarlos bien y ellos dicen, bueno, sí, me trata bien, pero no es mi mamá. Entonces ahí hay, y eso es más frecuente la presencia del padrastro, que es muy frecuente, que la de la madrastra. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, lo de la madrastra es más bien, son más ese porcentaje menor. Lo que hay mucho siempre es el padrastro, porque el padrastro incluso puede estar cambiando constantemente. Uno es hoy, otro día, otro. Quiero entender, entonces nosotros no somos sociedad, sino como en la mayoría de los casos animales, que simplemente papá y gente se va y las mamás son las que crían, por ejemplo, en el caso de las leonas, están conocidas en la televisión. Sí, puedes hacer la comparación con los animales, con la única diferencia de que la mamá no es un animal. Pero. ¿Cómo hacemos? No, porque por ahí va el tiro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto empiece a funcionar? Pero no se la pregunta, entonces somos casi como primitivos, por decirlo de alguna manera. Bueno, que eso es lo que yo digo, pues, no es primitivo, es otra forma, para mí, no es primitivo, es otra forma de familia, es otra estructura de familia que puede evolucionar, que quizás es bueno que evolucione, pero es una estructura propia de familia. Mira, el papel del estigma sobre la familia matriz, la representada, es muy importante para la cohesión y para ¿cómo te diría yo? El sentimiento de familia que tiene el venezolano. Mucho, El estigma. fortísimo. El papel del estigma, porque eso nos
No. Algunas veces hay responsabilidad del varón con respecto a la madre y con respecto a la mujer. Pero eso tiene un problema con la hija. Las hijas son preparadas para ser madres. No para ser mujeres. No, por eso digo que no hay mujeres sino madres, porque son preparadas para eso. ¿Por qué? Porque si es mujer, entra en contradicción con lo que sucedió con la madre. Y la madre quiere que tenga padre, que tenga pareja. Ya. Entonces ahí hay un... Sí, la madre quiere que tenga pareja, pero no que se enamore. O sea, la madre, claro, esta familia matricentral tiene un problema fundamental, histórico. Yo no digo que hoy sea real, tan real como era anteriormente, pero el problema fundamental es que el hijo varón abandone a la madre. Porque si el hijo varón, especialmente el mayor, abandona a la madre se encuentra con unos problemas muy fuertes económicos de sostenimiento de los otros hermanos, etc. Entonces, el gran problema es que el varón abandone a la madre. Entonces, para eso, históricamente, se ha constituido todo un mundo cultural, de tal manera que el varón esté siempre pegado a la madre y no tenga derecho a romper ese vínculo y a establecer un vínculo estable con una mujer. Pero hay un problema, hay un peligro, en esa situación hay el peligro del incesto. Hay el peligro del incesto y hay el peligro de la homosexualidad masculina. Entonces la cultura lo resuelve, o se ha resuelto como algo que todo el mundo dice que es muy malo, pero que ahí cumple una función, el machismo. O sea, la madre saca al hijo y le manda a buscar mujeres, para que de esa manera se evite el peligro de incesto y el peligro de homosexualidad. Pero no te quedes, vuelves. No sé si me estoy explicando. Tú puedes tener mujeres y muchas además para que no te enamores. Enamorarse en el sentido profundo del término, ¿no? El sentido, ok. Es esquemático esto que estoy diciendo, pero es como una constante, ¿no? Este asunto. Bueno, mire, es muy compleja la cuestión. Tendríamos que hablar mucho más tiempo y ya. ¿Cómo se arte Mira, yo te puedo decir una cosa. Yo estaba comentando con él. El arte, la simbología venezolana es materna. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo. Si aquí estalla una tormenta, rayos, truenos, etcétera, un español diría una tormenta padre. El venezolano dice madre tormenta. La simbología. Un mexicano dice eso está padrísimo. Un venezolano no entiende eso. ¿Ya? Etcétera. Qué sé yo, una cosa grande es femenina. Un hueco grande es una hueca. No sé si me explico. En Venezuela la simbología es materna, más que femenina, materna. La simbología. Entonces el arte, si ustedes analizan el arte popular, los ingenuos, etcétera, sería un trabajo interesante que nadie ha hecho. ¿Cuánto de materno hay de fondo en un cuadro de un pintor ingenuo, Bárbaro Rivas o qué sé yo, de esto? ¿Cuánto de materno hay en los colores, en las figuras? ¿Cuánto de convivialidad hay? Entonces, es un trabajo interesante que valdría la pena hacer, ¿no? Que no sé qué tiene que ver con el arte, pero yo encuentro cosas en la simbología y no sé, en otras cosas. Aquí los artistas. Bueno, yo creo que sería interesante que Karim respondiera, porque justamente este proyecto nace a partir de toda una cantidad de cosas que tú has visto, de cómo funciona, cuál es el rol de la mujer. Tú propones esta exposición como una serie de cambio de roles. La idea de hacer el taller de cerámica ha sido una cosa que también que está muy vinculada con esa presencia de la figura femenina. O sea, me parece que no lo pueden dejar de responder. Es una pregunta bastante... Más cerca del micrófono. Es una pregunta bastante genérica, ¿no? El arte en todo eso, yo no puedo responder en ese caso porque no soy venezolana, ¿no? Entonces, hay cosas que el padre dice que me parecen muy pertinentes, hay otras cosas que no estoy de acuerdo. Y una de las cosas
pienso que es importante es en concordar, en discordar, ¿no? Entonces es buscar espacios heterogéneos, ¿no? Donde muchas personas se pueden hablar, discordar y está todo bien. Mi posición dentro del arte es crear situaciones donde las personas pueden salir de sus lugares cotidianos, ¿no? Y que puedan experimentar estar en otras situaciones. En Nueva York yo tengo un espacio al cual trabajo con filósofos, terapeutas, artistas, activistas políticos y es un espacio que la primera cosa que se hizo fue eliminar la audiencia. Es un espacio que las personas van para hacer cosas activas y esas actividades están relacionadas con sus cosas, pero no necesariamente. Se desplaza un poco las actividades que una persona generalmente hace en su vida cotidiana y esas actividades están relacionadas con el espacio de la realidad. Yo pienso que el arte tiene que estar adentro de la realidad y pienso que el arte es un espacio activo, que hay que activarlo, ¿no? Que el lenguaje y la actividad tienen que estar juntas y conceptos, por ejemplo, como el feminismo, es un concepto muy grande, muy complejo, que tiene una historia, ¿no? Pero yo pienso que el feminismo, más que leerlo, es practicarlo, ¿no? Practicarlo con tus acciones. Yo siempre tengo una tendencia a abrir espacio para mujeres, de todas las generaciones para atrás y generaciones para adelante mío. Esa es mi manera de pensar. Yo soy mamá también. Yo tengo un hijo de 7 años, ¿no? Mi hijo piensa que es importante para él creer que existe Dios. Yo pienso, para mí, que no. Yo soy agnóstica, ¿no? Pero dentro de mi relación con mi hijo, él tiene espacio para creer en Dios y yo tengo espacio para pensar que no. Entonces, quizás yo sea hay un modelo ahí, porque soy artista, distinto, ¿no? No sé, complejo, son situaciones complejas, pero yo pienso que es importante practicar espacios horizontales, donde las personas no tienen estatus, ¿no? Y que vos no sos un estatus, vos sos una persona como cualquier otra, ¿no? Más o menos eso. Bueno, gracias por haber venido. Sí.